Hola chicos, en este vídeo voy a explicar cómo se describe una gráfica. Y os voy a dar un esquemita que es el que quiero que utilicéis en los ejercicios que mandaré. Entonces, a la hora de describir una gráfica, quiero que empecéis indicando su dominio. Porque así nos centramos en los valores para los que tenemos función, los valores con los que podemos trabajar y nos olvidamos de aquellos que con los que no podamos trabajar. Entonces tenemos que marcar aquellos valores de la variable independiente, es decir, de la x, el eje horizontal, para los que tenemos función. Pues fijaros, si vamos mirando aquellos valores a los que les corresponde función, tendríamos este primer tramo que se desplazaría hasta el menos infinito. Aquí en el punto menos 3 no tendríamos función porque la función tiene ahí algo que se llama una asíntota vertical, que es que las ramas de la función se disparan hacia una recta que es vertical. Luego seguiríamos y nos encontramos función en todos los demás puntos y se aleja hasta el infinito. Por tanto, tenemos todo el eje horizontal completo excepto el punto menos 3. Por tanto, el dominio es todos los números reales menos el 3, que eso lo denotamos con la letra R y quitando el punto 3. Estaríamos diciendo el conjunto de todos los números reales salvo el punto menos 3. No 3, como había dicho, sino menos 3. Ese sería el dominio de nuestra función. Una vez identificado el dominio, identificar el recorrido. Para eso tenéis que marcar, en vez de los valores de la variable independiente, tenemos que marcar los valores de la variable dependiente. Entonces vamos a empezar por arriba, los valores para los que tenemos función. ¿Veis? Desde aquí todos esos valores tienen función. Ahora fijándonos en la variable dependiente. Entonces todo este primer tramo extendiéndose hasta el infinito vemos que hay función para esos valores, vemos que hay función hasta llegar aquí al menos 2. Y además tenemos luego el punto menos 4 en solitario, ¿vale? Entonces tenemos lo que hemos pintado en morado, que si lo ponemos de una manera más concreta, tendríamos, cuando el eje se va hacia arriba, se extendería hasta más infinito. Entonces tenemos un intervalo, empezando por abajo mejor, tendríamos el punto menos 4, que cuando sea solamente un numerito lo ponemos entre corchetes como hemos hecho antes, y luego se une, ponemos la unión con el otro intervalo que empieza en menos 2, que al ser un intervalo ya utilizamos una notación como tal, empieza en menos 2 y se extiende hasta más infinito. Infinito, recordad, siempre con paréntesis, porque no lo podemos alcanzar. Es un concepto como que sigue aumentando la variable de manera indefinida. Vale, aquí sería el momento de fijar el máximo absoluto y el mínimo absoluto de nuestra gráfica. Pero claro, máximo absoluto es el valor máximo de nuestra gráfica.
Por tanto, no tiene máximo absoluto porque no hay un punto más alto, no hay un valor más alto para la variable dependiente dentro de nuestra gráfica, sino que sigue creciendo de manera indefinida, ¿vale? Entonces no tiene máximo absoluto y mínimo absoluto serían todos estos valores. Entonces el mínimo absoluto estaría en todos esos valores que tiene esa recta. Tanto no hay un solo mínimo absoluto, así que lo dejamos así un poco en stand-by. Ok. Después de realizar esto, identificar los puntos de corte con los ejes. Tenemos dos ejes, el eje Y y el eje X. El eje Y es el eje vertical. Entonces, si vamos buscando un punto de corte de la gráfica con un eje con el eje vertical, lo que tenemos que ver es el punto en el que la gráfica se corta con ese eje vertical, que siempre únicamente va a haber uno. Entonces ahí lo tenemos marcado en morado y sería el punto, su coordenada X vale 0 y su coordenada Y vale 4. Siempre la coordenada X debe valer 0, porque para eso corta esta recta. Como en esa recta la X siempre vale 0, entonces en el punto de corte con el eje Y, la primera coordenada siempre va a ser 0, y por eso solamente hay uno. Los puntos de corte con el eje X sí que pueden ser varios. En este caso hemos marcado los 3 puntos donde la gráfica corta al eje X. El primero de ellos, la coordenada X vale menos 2,5 y la coordenada Y vale 0. Siempre que corte al eje X, la segunda coordenada vale 0, porque al estar en esta recta, la coordenada de la variable dependiente vale 0. En el siguiente punto tendríamos la coordenada para la X es menos 1, la coordenada para la Y de nuevo 0, siempre los puntos de corte con el eje X, ponerle la variable dependiente, ponerle 0. Y el último punto de corte que sería el 1, 0. Y con esto acabaríamos los puntos de corte, ¿vale? Diferenciar entre puntos de corte con el eje Y y puntos de corte con el eje X. Perdón. Para aclarar un poco lo del mínimo absoluto. Cuando esté claro y sea solamente un punto o dos, pues lo ponéis. Si no, si es algo así más raro como este caso, que sería más difícil, os valía mucho cómo se denotaría, pues lo dejáis ahí, no os voy a quitar nada. En cuarto lugar, quiero que estudiéis la continuidad. Pero no vale decir es continua, sí o no, y ya estaría listo. Sino que hay que estudiar la continuidad dependiendo de intervalos, viendo cuándo la función es continua, en qué tramo es continua. No vale decir sí o no, sino hay que poner los tramos en lo que es continuo. Entonces vamos a ir mirando tramo a tramo de la izquierda a la derecha. Fijaros, tenemos un primer tramo que sería este que estoy pintando aquí, que va desde el menos 3 y se va alejando cada vez más, por lo tanto se tiende hasta
menos infinito. Es decir, en ese tramo la función, fijaros, es continua. No tiene ninguna discontinuidad, no tiene ningún salto. Entonces, en ese primer tramo podemos poner que es continuo, que sería desde menos infinito hasta menos 3. En menos 3 la función no tiene un valor, por tanto no sabemos ni si es continua ni si es discontinua, no es nada, no hay función. Vale. Otro tramo en el que la función es continua es desde el 3 hasta que llegamos al 1. En ese tramo la función no tiene ningún tipo de discontinuidad, ni de salto, ni nada. Entonces, a ese tramo le unimos el tramo que va desde menos 3 hasta 1. Y luego, de 1 en adelante, la función es continuísima. Pues le unimos de 1 hasta el infinito. Vale. Luego, en el punto menos 3, los puntos así conflictivos, podemos intentar decir algo. En el punto menos 3 no tenemos función, así que ahí no decimos nada. Pero en el punto 1 sí que tenemos una función. Que pasa, aquí vale 0 y aquí vale menos 4. ¿Vale? Pues ahí podemos decir, en x igual a 1 hay una discontinuidad. Y además podemos decir de qué tipo es la discontinuidad. Pues fijaros, lo que hace la función es como una especie de salto. Y además ese salto tiene un valor de 4 unidades. Entonces ya a esto le llamamos una discontinuidad de salto finito. En la página que os mandé leer de vuestro libro, pues tenéis más información sobre el tipo de discontinuidades que hay. Vale. Una vez acabada la continuidad, pues podéis poner si la función estudiar la periodicidad, que ayer hicimos vídeo. La periodicidad nos indicaría si una función a partir de un cierto patrón empieza a repetirse ese patrón conforme va avanzando la variable independiente, ¿vale? Con un tramito de la variable independiente pues tenemos controlado todo porque la función va repitiéndose a lo largo de los tramos igual que este. Pues en este caso la función no muestra ningún periodo, no muestra ninguna repetición y por tanto lo único que tenemos que poner en este caso es que no. ¿Vale? Tenemos entonces, vamos teniendo 4 puntos: dominio, recorrido, puntos de corte, continuidad y periodicidad. Vale. En el punto 6 podéis estudiar la tendencia. La tendencia se puede estudiar, como dijimos en el vídeo, en uno de los vídeos anteriores, cuando el dominio en alguna de las partes tienda a infinito. Es decir, la variable independiente o crezca o decrezca de manera indefinida. Pues vamos a ver en esta opción si tenemos tendencia. Pues fijaros, cuando nos alejamos hacia la izquierda en la variable independiente, la función, seguimos teniendo función. Por tanto, ahí tenemos una tendencia en menos infinito. Y además, también cuando nos alejamos en la variable independiente, cuando la hacemos crecer, seguimos teniendo función. Por tanto, también tendremos una tendencia en más infinito. En este caso tenemos entonces dos tendencias, tenemos dos límites. Tenemos el límite
cuando x tiende a más infinito y tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito. Vale, entonces, fijaros, si la función en algún momento parase, entonces o no tuviéramos más valores a la izquierda o a la derecha de la función, pues entonces no podríamos tener tendencia, o podríamos tener solo tendencia en el infinito, tendencia en el menos infinito. Eso dependería del dominio de la función. En este caso tenemos la función avanza hasta más infinito y está definida también hasta menos infinito. Por tanto, tenemos las dos tendencias. Pero eso en cada ejemplo puede ir variando. Puede ser que no tengáis que estudiar ninguna, puede ser que tengáis que estudiar una, o puede ser que tengáis que estudiar las dos. Pero cambia según el ejemplo. Tomároslo con calma porque esto varía mucho de un ejercicio a otro, pero los conceptos son fáciles. Vale, vamos a empezar por el de más infinito, que es el que primero tenemos puesto. El límite en más infinito es ver la tendencia cuando nos alejamos en la variable independiente a la derecha. ¿Vale? Entonces miramos la función y cuando nos vamos alejando a la derecha, ¿hacia qué valor va la función? ¿Hacia qué valor tiende la función? Pues tiene el valor menos 4 y sigue teniendo menos 4 conforme va avanzando. Por eso la función en el más infinito, que quiere decir a la derecha, pues tiende a 4. Vale. Cuando nos alejamos por la izquierda, estaríamos haciendo el límite en menos infinito. ¿Vale? Cuando nos alejamos por la izquierda, la función va acercándose a qué valor de la y. Pues a este, al 0. ¿Veis? La función se va acercando a 0. Por tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito es 0. Una vez terminada la periodicidad, tenéis que estudiar la monotonía. ¿Qué es la monotonía? La monotonía es los intervalos de crecimiento y decrecimiento que tiene la función, como vimos el otro día en el vídeo. O sea, tenemos que ver dónde la función crece y decrece. Pues vamos a marcar en verde los intervalos en los que crece. Pues fijaros, en este primer tramo la función crece. Ese tramo es este que tenemos aquí. Vamos a poner crece y decrece. Y el primer tramo que hemos identificado viene desde menos infinito y llega a menos 3. En ese primer tramo la función crece. Pues ya lo dejamos aquí en que la función crece en ese tramo. En amarillo voy a poner los tramos en los que decrece. Fijaros, en este tramo que tenemos aquí, hasta llegar aquí al menos 1,5, la función está decreciendo, está bajando. Entonces, pero luego miramos la variable independiente, como dijimos. Desde aquí, desde el 3, desde el menos 3 hasta el menos 1,5, la función ha decrecido. Pues lo ponemos. Del menos 3 a menos 1,5 decrece. Siempre con paréntesis. Ahora tenemos otro tramo donde crece. Voy a hacerlo ya seguido. Otro tramo donde decrece. Y un tramo distinto a los anteriores donde es constante, ¿vale? Ni crece ni decrece. También lo podemos diferenciar. Vale, este tramo verde, fijaros, va desde aquí hasta aquí. Luego miramos la variable independiente, que va de menos 1,5 hasta 0. Ahí hemos dicho que crece. Pues ponemos que se une desde menos 1,5 hasta 0, crece. Y luego decrece de 0
hasta 1, ¿vale? Desde aquí hasta aquí decrece. Y aparece un tramo constante que va desde 1 hasta infinito. La monotonía, además, se deben incluir los máximos relativos, es decir, puntos que en un entorno de ellos son los más pequeños, los más grandes, perdón, y los mínimos relativos, puntos que en un entorno de ellos son, ahora sí, los más pequeños. Pues fijaros, por una parte tenemos este punto de aquí, que sería un mínimo relativo, el punto más pequeño de su entorno, de un entorno suyo, y el máximo relativo que tendríamos aquí en un entorno de él. Por tanto, el mínimo relativo es la x vale menos 1,5 y la y vale 2. Ese sería el mínimo relativo, menos 1,5 en la x y menos 2 en la y. Y el máximo relativo, 0 en la x y 4 en la y. Pues sería el 0, 4. Podría haber más de uno por cada uno. En este caso solo tenemos estos dos, pero podría haber más y podríais clasificarlos como vimos el otro día. Además vamos a estudiar otra característica que es la curvatura de la función. En cuanto a la curvatura, una función puede ser cóncava o convexa. Como cóncava entenderemos que tiene una curvatura con las ramas hacia abajo y convexa que las ramas van hacia arriba. Decir que en las líneas rectas o constantes pues no aparece curvatura. Y además vamos a hablar de unos puntos que se llaman puntos de inflexión. Estos puntos son aquellos donde cambia la curvatura de la función, es decir, cambia de convexa a cóncava o al revés, de cóncava a convexa. Pues bueno, vamos a marcar en la gráfica los intervalos donde la función es convexa. Tiene la rama hacia arriba en este primer intervalo, que es de menos infinito hasta menos 3, y también es convexa, fijaros, hasta aquí. Ahí en ese punto cambia de convexa a cóncava, que lo vamos a poner en amarillo. En este punto de aquí tendríamos un punto de inflexión. Y ya luego aquí, al ser una línea horizontal, y no tiene sentido estudiar la curvatura. Por tanto, uniendo todo eso, tenemos que la función es cóncava en el intervalo amarillo que hemos puesto, que era de menos 1 hasta 1. ¿Veis? De menos 1 hasta 1. Y es convexa de menos infinito hasta menos 3 y desde menos 3 hasta menos 1. Vale, aunque parezca que se puede unir el intervalo donde es convexa, no lo hagáis porque en menos 3 no tenemos función. Entonces no tiene sentido que lo unáis. Aunque haya una cierta continuidad entre uno y otro, tenéis que diferenciar que ahí no hay función y por tanto da un salto aunque siga en ese mismo punto. Por tanto, nos quedaría que es convexa de menos infinito hasta menos 3 y luego de menos 3 a menos 1. ¿Vale? No pongáis de menos infinito hasta menos 1. Haced distinción para que se vea claro que el menos 3 no es un punto de la función. Y por último, el punto de inflexión pues se encuentra aquí, que es el punto menos 1 en la x, 0 en la y. Limpiamos un poquito esto y ya ponemos nuestro punto de inflexión, que sería el menos 1, 0. ¿Vale? Pues siguiendo este esquema,
hacéis las descripciones de funciones que os voy a dejar a continuación en la relación de ejercicio. ¿Vale? Seguid este esquema. Cada función es diferente, algunas no se parecen en nada a esto, pero tenéis que usar las descripciones que tenéis y toda la información que yo he ido dando para hacer las descripciones lo más detalladas posible. Tomároslo con paciencia. No hay una función parecida una a la otra. Cada función tiene sus características y lo único que hay que hacer es describirlas. A veces os va a resultar eso incómodo porque no vais a tener una como referencia que se parezca. Pero bueno, tenéis este esquema y me tenéis a mí para preguntarme todo lo que queráis. Así que, y haciéndolo con tranquilidad, seguid el esquema y aquellas cosas que os resulten más complicadas me preguntáis. Pues nada, en breve tendréis la relación de ejercicios y mucho ánimo.